¿Ustedes sabían que a veces se da un descontrolado aumento de bacterias en nuestro organismo, en nuestros órganos? Y esto produce dolor, algunos padecimientos crónicos y hasta demencia. Hoy vamos a repasar por qué y cómo podemos controlar esto de la mano del gastroenterólogo, el doctor Herbert Burgos. Doctor, un placer tenerlo. Muy buenos días. Muchas gracias. Es un placer siempre estar acá. Doctor, ¿por qué? ¿Qué pasa, verdad? ¿O cuándo se dice que nuestros órganos efectivamente están llenos de bacterias? Bueno, Patricia, esto es un concepto muy interesante. Si nosotros pensamos de nuestro cuerpo, del peso total de nuestro cuerpo, 3.5 kilos de ese peso están relacionados a bacterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Wow. Es increíble, ¿verdad? Ahora, esas bacterias usualmente forman parte de nuestro sistema, de nuestra microbiota, lo que antes llamábamos la flora, ¿verdad? Y esa flora existe en diferentes órganos. Y en el intestino es muy importante porque es toda la flora intestinal, toda la organización de esas bacterias que nos ayudan no solo en el proceso de lo que es manejar la alimentación, sino también producir una serie de sustancias que ayudan al cuerpo a reducir inflamación, a controlar el consumo o la absorción de algunos elementos que son lesivos y también en lo que es el proceso del desarrollo de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el cáncer y como hablabas también es muy interesante la demencia, las enfermedades de carácter inmunológico. Pero también estas bacterias como tales a veces pensemos que las bacterias son como un gran pueblo que tienen diferentes etnias, diferentes grupos y estas están bien organizadas, pero estas pierden su balance y hacen que unas crezcan más que otras. Entonces, al producir eso, hacen que este desbalance genere enfermedad como tal. Y eso es, en muchos de los casos, lo que se produce en este síndrome, que es muy interesante, que es el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Ok, pero para que nos quede clarísimo, doctor, porque bueno, uno dice, generalmente sabemos que tenemos bacterias, pero que esas de alguna manera hacen un equilibrio. Pero ¿por qué se multiplican las bacterias de tal modo pues que sea negativo más bien, verdad? Ok, lo que sucede es que esto está muy relacionado a dos elementos primordiales. El primero es los cambios en los tipos de alimentos que tenemos. Resulta que nuestra alimentación no es la alimentación que teníamos hace muchos años, donde comíamos arroz, frijoles, guineo, las frutas. Hemos cambiado nuestra alimentación y hemos incluido una gran cantidad de grasas, una gran cantidad de harinas. Y además de esto, hemos aumentado el valor calórico de esto. Hemos agregado esto una serie de carnes y otras sustancias que también vienen con antibióticos y una serie de sustancias. Y además ahí viene el otro problema. Modificamos nuestra microbiota con los diferentes antibióticos que utilizamos. ¿Cierto? Y utilizamos inclusive a veces excesos de algunos productos que tienen polifenoles. Cosas tan sencillas como el té verde. El exceso de té verde altera la microbiota de una forma importante. ¿De veras? También. Sí, claro. O sea, eso no lo podríamos creer, porque más bien ahora muchos toman y toman y toman té verde. Claro, si usted se toma un té verde al día no es problema, Perfecto. pero hay gente que se compra 2 litros de Sí, té verde y se los sí, toma al día. sí. Y eso es un problema. Entonces eso hace que vaya cambiando el ordenamiento de la microbiota. Ok, aquí, de hecho, yo creo que teníamos... ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando esta microbiota, ahí veíamos los intestinos, creo Correcto. yo, ¿verdad? Si no me equivoco. Esos son. ¿Qué produce el tener esta contaminación, por decirlo de alguna manera, o multiplicación de bacterias en una zona? Bueno, imagínense que lo que sucede propiamente son factores de crisis, donde de un momento a otro ese sobrecrecimiento llega a un punto máximo de crecimiento y genera entonces enfermedad. Esa enfermedad se manifiesta por diferentes síntomas, como es la presencia de inflamación, gases, y vamos a entender más inflamación como el efecto de distensión, Que padece muchísimo. que es muy frecuente. La gente come y de un momento a otro se siente muy distendida, o amanece planita, todo muy bien. Y a lo largo del día está inflamada. Exactamente, Sí. va comiendo y entonces se va distendiendo. Y eso se produce porque hay mayor fermentación, se producen mayores gases. Entonces esos gases tienen que ser expulsados, entonces producen eructos, nos producen flatulencia, o sea, los vientitos en este sentido, ¿verdad? Y además de esto comienzan, en este proceso de irregularidad, comienza usted a absorber inadecuadamente los líquidos. Entonces, y además producir dentro del intestino un líquido que no es muy denso para el intestino para poder trabajar. Entonces, produce diarreas en forma episódica. Y entonces a veces puede haber diarrea en un paciente donde hay estreñimiento. Entonces es un proceso muy difícil para el paciente y lógicamente este factor de movimiento genera dolor,
genera esos ruidos intestinales que a veces son tan molestos, que la gente está en su casa, en su oficina, y las tripillas comienzan a sonar, terrible, ¿verdad? Y se orquesta. sienten mal. ¿Por qué? Porque esos ruidos intestinales se producen porque hay loculación, son los gases los que se están moviendo y junto con el líquido y producen entonces esa sensación. Ahora, esta microbiota, digamos, que se ve alterada por el crecimiento, ¿verdad?, de las bacterias, que veíamos los intestinos, también pregunta, no sé, también puede ser en el estómago, puede ser en los diferentes lugares que se acumule, que haya esa contaminación. El asunto es que, digamos, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano es ya una enfermedad muy específica del intestino. Ok. Piensa cuántas veces hemos visto estos síntomas y la gente dice, esto es colitis. Sí. No es una colitis. Debemos sacar ya de ese cajón en el que siempre metíamos las enfermedades y decíamos, todo es colitis, y darnos cuenta que esto es una enfermedad, es un síndrome que requiere un tratamiento especial. Ahora, hay personas que tienen alteraciones de la microbiota de su estómago, y entonces, como el caso del Helicobacter, y unas fusobacterias que vienen ahí, entonces eso aumenta la gastritis y aumenta el riesgo de que usted tenga cáncer gástrico. E inclusive hay alteraciones de la microbiota del esófago que aumenta el riesgo de cáncer de esófago. Y las alteraciones de la microbiota que se dan en el intestino grueso son las que están correlacionadas a la presencia de enfermedades inmunológicas e inclusive cáncer. Ahora, si repasamos, ¿verdad? Porque usted mencionó, por ejemplo, la alimentación, también mencionó los medicamentos. Quizás repasemos los medicamentos y luego la alimentación. En el caso de los medicamentos, ¿cuáles de ellos, verdad, pueden verdaderamente alterar esto de esta manera? Lo que afecta primordialmente es el mal uso de los antibióticos. Ok, ¿qué es el mal uso, doctor? El mal uso, y ahí tenemos que entenderlo bien, es la inadecuada prescripción de un antibiótico. Si usted tiene una enfermedad respiratoria o si tiene una alteración a nivel de vías respiratorias superiores o tiene alguna otra alteración y necesita tomar antibióticos, estos deben estar adecuadamente prescritos, en el sentido en que sean los que le sirvan para el problema que tiene y por el tiempo adecuado. Pero ¿qué es lo frecuente en nuestra sociedad? Que usualmente guardamos unos cuantos antibióticos en la casa y que nos dejaron. Entonces, en el primer dolor que tenemos de garganta, comenzamos y nos tomamos 4 o 5 pastillas. Sí. Entonces, eso es terrible, porque entonces eso preselecciona la microbiota, la golpea, está lesionando, está matando parte de nuestras bacterias buenas. Y eso hace entonces que no haya un adecuado control del proceso. Y además, si tomamos antibióticos, entonces no tenemos la previsión de tomar probióticos, o sea, que sean bacterias que nos ayuden a regenerar adecuadamente. Que nos defiendan ahí y que regeneren mientras tanto. Y que mejoren el proceso, ¿verdad? Ok, entonces, cuando hablamos, termine este punto, ¿no? Los antibióticos son muy importantes dentro de este proceso, pero también infieren cosas tan sencillas como los catárticos. Es muy frecuente que la gente utilice cosas para el estreñimiento y abusan de ellos, como catárticos irritativos, ¿verdad? ¿Qué son catárticos? Como, digamos, las hojas de zen, la cáscara sagrada. Para poder evitar el estreñimiento, digamos. Correcto. Okay. Entonces, todas esas cosas cambian el ritmo digestivo y modifican la parte de la microbiota, ¿verdad? Entonces, estos son factores que son muy importantes en producir lesión y generan entonces el escenario donde se produce la enfermedad. Bien. ¿Dónde es muy frecuente esto también? En los deportistas. La gente que hace mucho ejercicio y que necesita o utiliza dietas o modifica dietas en las que utiliza muchos carbohidratos refinados o bases proteicas muy fuertes. Entonces, cambian sustancialmente la organización de su microbiota y produce la distensión y les afecta, ¿verdad? Ok, y para sumar y terminar con lo de la alimentación, con los, digamos, no de los deportistas, sino de un ser común y silvestre, ¿qué es el cambio que hemos hecho que nos está afectando en este sentido también? Aquí importa mucho, uno, la cantidad de consumo de carbohidratos que estamos haciendo. Estamos consumiendo una mayor cantidad de carbohidratos refinados. Eso favorece el factor fermentativo, porque ¿qué es lo que hacen las bacterias? Eso es gasolina súper. Entonces le encanta a las bacterias, la degradan rápidamente, pero cogen lo que les sirven y botan lo demás. Entonces eso, el botar lo demás es lo que produce el gas y la distensión. Pero también estamos acostumbrados a comer más harina de lo que debemos, ¿verdad? Y asociado a esto estamos consumiendo grasas saturadas, grasas animales de una calidad un poquito más difícil, porque ya no comemos la carne del animal de pastoreo que antes consumíamos, sino ahora consumimos carne de animal de marmoleo. Entonces esa carne grasosa, que a todos nos gusta en algún momento, eso produce una alteración muy importante porque estos productos tienen que ser degradados a nivel de intestino. Entonces las enzimas del cuerpo funcionan, pero también la microbiota se afecta. Entonces cambia
la microbiota. Y mira qué interesante es este proceso, que algunos de esos cambios sean hasta en Roseburia y otros tipos de bacterias que son los que inducen al factor de obesidad. Obesidad. Claro, y que pierda uno la sensibilidad a poder hacer que la glucosa sea absorbida por las células. Es un proceso tan complejo donde tenemos que pensar que la microbiota es nuestra amiga, nuestra compañera para poder trabajar. Pero si nosotros variamos esa microbiota, lo que vamos a producir poco a poco es enfermedad. Y esa enfermedad se va manifestando por las alteraciones primordiales donde el intestino deja de funcionar inadecuadamente, se manifiesta por todos los síntomas que hemos hablado y produce entonces diarrea, estreñimiento, dolor, ¿verdad? Ahora, nos preguntamos si a los niños puede sucederles esto y si se manifiesta de la misma forma en ellos que en nosotros los adultos. Lamentablemente los niños no hacen lo que uno les dice, sino lo que uno hace. Ay. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la mayoría de las casas? Le decimos a los niños, cómase la fruta, pero el adulto no se la come. Entonces, ¿qué hacen los niños? No comen las frutas, no utilizan una buena cantidad de vegetales, tienden a consumir más fácilmente galletas, carbohidratos fáciles, rápidos, toceles, quequitos, todo lo que encuentran fácilmente, refrescos envasados, y eso hace entonces que cambien los fenómenos. Antes el tiempo era diferente. ¿Por qué? Porque la gente se cuidaba, consumía leche agria, tenía una buena fuente de microbiota, ¿verdad? Y consumía queso, consumía natilla, consumía también probióticos que están en otros elementos. Y todos esos factores hacen que los niños entonces se expongan más tempranamente. Pensemos también uno de los problemas más graves. Muchos de los niños desde las etapas muy tempranas tienden a suspendérsele la lactancia, que es un factor muy importante en transmisión de microbiota, y eso lógicamente hace que el proceso aumente y se manifieste más tempranamente. Por eso es que tenemos niños que tienen más tempranamente trastornos digestivos e inclusive obesidad. Ahora, si estamos frente a una situación que puede complicarse tanto, digamos, ¿verdad?, a nivel saludable, sobre todo en este sector del cuerpo que nos afecta tanto, ¿cómo sé? ¿Qué examen me puedo hacer como para saber si tengo esa requete multiplicación de bacterias que me está afectando? Es muy importante saber que las bacterias, para poder recoger los alimentos, tienen que degradarlos. Entonces, ellos producen dos elementos muy importantes, que son hidrógeno y metano. Entonces, ahora hay un método muy sencillo en el cual uno, a través de una boquilla, sopla a través de un sistema y puede saber la cantidad de hidrógeno y metano que está produciendo el intestino. Entonces, esa prueba de hidrógeno y metano se llama la prueba del SIBO, usualmente. Es una prueba muy sencilla, donde usualmente uno le da un reactivo a la persona y cada 15 minutos está controlando, ¿verdad? Soplando a través de un sistema, y a través de eso saber cuánta producción de hidrógeno metano produce. Y con eso entonces podemos establecer el tipo de tratamiento que puede recibir la persona. Sí se puede corregir, doctor. Claro. La microbiota es un fenómeno que se puede corregir y se debe corregir, porque este es el manejo integral para poder evitar el resto de las enfermedades que puede sufrir un individuo. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo estar con nosotros y sobre todo mostrarnos este panorama y todas las novedades, ¿verdad?, que podemos realmente estar enfrentando, y muchos de nosotros y ustedes allá en casita. Claro, Patricia, y es muy importante decirle a los televidentes, deben recordar, no pueden quedarse con la enfermedad, no pueden pasar todos los días con distensión, con molestias, con diarrea. Hay una solución para este problema. Lo que hay que hacer es conducir bien el diagnóstico y lograr controlar el proceso. Y lo más importante es siempre verse integralmente, porque esto es parte de todo el resultado que usted hace todos los días con su alimentación, con el estrés, con todos los fenómenos. Y que nos puede afectar el resto del cuerpo. Exactamente. Doctor, un placer, que pase un feliz día, doctor. Igualmente, muchas gracias. muchas gracias. Ítalo.